Y nada, cuando se pica la tormenta, a veces se corta internet acá. Acá igual, ¿eh? Acá igual. Ocurre. Y hace un ratito hablé con Juan, que de ahí cerquita de Bahía Blanca, dice que diluviaba, y se le había cortado Bueno, internet también. bueno, así que si me quedo medio frisado en algún momento, primero frisado y después me voy, es porque, en principio es porque se fue todo el moño. Bueno, como les decía, antes que nada quería hacer un brevísimo comentario acerca de las actividades, de los parciales. Después, de todo caso, obviamente pueden hacerlo ustedes. Nada, simplemente quería comentarles que me sorprendió muy gratamente los parciales. Encontré muy, muy buenos trabajos. La verdad, me quedé muy contento con los resultados. Por muchas cuestiones. Primero, en términos del registro y en términos de el orden en la escritura, encuentro un esfuerzo por escribir bien. Y eso yo personalmente lo valoro muchísimo. Eh, Porque leer un trabajo cuya intención del otro lado fue que estuviera bien escrito es muy diferente a otro que simplemente salen los conceptos hacia la marchanta. Recuerdo una vez, por ahí me voy con la anécdota, pero cursaba en un momento hacía un curso de posgrado con una historiadora que se dedicaba a historia oral, Mirta Lobato, si mal no recuerdo su nombre, una persona muy reconocida en la disciplina en ese campo. Y, y nos había dado un libro eh, que reconstruía la historia de un pueblito de México y una de las novedades de la obra, es una obra creo que de la década del 70, del 80, no, más acá en el tiempo, de los 90. Y una de las novedades era que como recurso metodológico, el autor, el historiador, utilizaba el chisme. O sea, para reconstruir la historia del pueblo, utilizaba como recurso el chisme, ¿vale? El chisme en sentido de, bueno, qué hacían, qué no hacían, quién se juntaban, cómo eran los vínculos, ¿no? Y eso a partir de la charla de café, de la charla de... Em, y el texto estaba muy bellamente escrito. Entonces, en unas clases, ella solicita que le hiciéramos preguntas, que le mandáramos preguntas, y ella las iba a responder en clase. ¿Está? Entonces, yo le mando una pregunta, y la pregunta que le mando es si en esa forma de escritura de la historia, a mí me gusta mucho la literatura, ¿no? No sé nada de literatura, pero sí leo mucho, o sea, soy un devorador de finales. No sé si puedo ubicar corriente y demás, pero sí leo bastantes libros de literatura. Entonces, la pregunta era si no se cuál era el vínculo ahí entre historia y literatura, o si no hay un vínculo muy estrecho en esa historia. Y un poco enojada en la clase, sin aludir a mi nombre, la profe dijo, bueno, hay alguien que preguntó si la historia está relacionada con la literatura. Bueno, me llama la atención porque la historia siempre está relacionada con la literatura, no solo en esa forma particular de historia o en ese libro, porque para que la historia sea interesante tiene que ser bien contada. Entonces me quedó como muy, 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 muy latente eso, ¿no? O sea, más allá de que yo aludía a otra cuestión, de la importancia de hacer el esfuerzo por tratar de escribir bien. ¿Qué es que escribir bien? Es medio difuso, pero por lo menos que el texto es positivo, que es una de las formas en las cuales tratamos de expresarnos en este tipo de asignatura o en la academia en general, esté ordenado, esté pausado, tenga un sentido, construya un hilo conductor, tenga un punto de partida, un punto de llegada medianamente claro. Y eso lo encontré en muchos textos. Así que agradezco ese esfuerzo desde ya, ¿sí? Como primer punto. O sea, el registro es importante, el cómo es importante. ¿Mm? Eh, y después respecto del qué, la verdad que encontré mucha precisión y finura y fineza en el manejo de las categorías y de los conceptos, capacidad de articulación, capacidad de comparación, lo cual da cuenta de que hay un manejo de los textos, o sea, hay un manejo de la literatura. Eh, y finalmente, también encontré en muchos el, su posicionamiento, o sea, posicionarse frente a las cosas. Con lo cual, eso también es súper meritorio. No era una exigencia,
pero también eso es súper meritorio. O sea, posicionarse con argumentos, ¿no? Eh, es súper meritorio. Así que, bueno, agradecido que a pesar del docente hayan podido, hayan podido navegar por los textos y ponerlos en discusión con una serie de consignas que son bastante genéricas. Por eso no hay un parcial igual en el sentido de que se pueden responder de múltiples formas. Eh, pero bueno, me pareció que hubo muy buenos trabajos, así que nada, lo felicito. Y al que los que no han llegado a mandarlo, no pudieron, se les pasó, lo que fuera, la oportunidad sigue abierta, la puerta sigue abierta, así que pueden mandarlo en función de sus tiempos y posibilidades. Obviamente que van a estar en diferencia de condiciones respecto de los que los mandaron en tiempo y forma, pero acá lo importante a fin de cuentas es producir y que queden adentro la mayoría posible, así que las puertas no se cierran. Pueden seguir mandándolo. Respecto de cómo seguimos, bueno, hoy presentamos este texto que por ahí ordena la unidad 5. Nos quedaría la unidad 6, o sea, la última unidad, y ya viene la última actividad, ¿no? Entonces, la unidad 6, a diferencia de esta, son textos un poco más, bastante más dispersos, porque aluden a distintas fases de la historia argentina, ¿no? Como mecanismos como excusa para caracterizar esto de lo cual vamos a hablar hoy, ¿no? Distintos regímenes o patrones de acumulación en la economía argentina. Entonces, por ahí la carga de literatura es mayor, ¿no? Al margen de que ustedes ya están cursando historia, o sea que hay textos que pueden o resonarle o eventualmente vincularlos con otros que ya están trabajando. Con lo cual ahí, bueno, veremos si llegamos para la semana que viene o lo dilatamos una semana más o incluso 2 semanas más, en función de sus tiempos. No hay problema por eso. Eh, para que puedan por ahí ordenar mejor las lecturas y que vayamos a discutir directamente algunas cuestiones de historia argentina en clave teórica, ¿no? No discutir directamente política económica o política en general, sino en clave teórica como la historia argentina, insisto, como excusa para eh, aprender la utilización de ciertas categorías teóricas. Bueno, en ese sentido, hoy en este tránsito que vamos haciendo, arrancamos allá con las preguntas generales de la sociología y en el vínculo con el contexto histórico en el cual esta disciplina emergió, el cruce con la economía política, la sociología económica como caso o como subdisciplina dentro de la sociología. De ahí fuimos a la sociología clásica y sus discusiones eventualmente con el marxismo, ¿no? Cuyas grandes incógnitas giraban en torno a qué da cuenta, qué explica el orden y el cambio social. ¿Mm? Eh, de ahí fuimos a autores más de llegada, ¿no? Pero siempre discutiendo desde el punto de vista teórico, ¿no? Abstracto, por decirlo de alguna manera. Esa fue la primera etapa de la materia. En la última clase fuimos eh, a ver, a estudiar distintos esquemas de clases sociales, ¿no? O sea, empezamos a traer a las clases como comunidad de análisis pertinente eh, de mínima para caracterizar la estructura social de una sociedad determinada, para la redundancia, ¿no? Entonces ahí hicimos un breve recorrido por distintas formas posibles o distintos enfoques de clases sociales. Distinguimos por un lado, agrupamos a las grandes teorías entre los enfoques relacionales y los gradacionales. Fuimos a los relacionales, distinguimos entre los aportes marxistas, los neomarxistas, los weberianos, los no weberianos, y ahí introdujimos por otra parte ciertas discusiones que se iniciaron en América Latina a los fines de dar cuenta de las especificidades de un país periférico como puede ser Argentina, ¿no? O sea, o de América Latina en general. Ahí las discusiones tenían que ver con ciertas insuficiencias de esos esquemas de clase
para pensar las particularidades de la región, entendiendo que una de las características fundamentales de la región era la profunda heterogeneidad estructural de la matriz productiva, de las matrices productivas, cuya contracara era una enorme heterogeneidad en el esquema de clases sociales. O sea, más que heterogeneidad del esquema, sino que el esquema debía incorporar categorías de análisis que permitieran justamente identificar esa cuestión. El aspecto más relevante de las sociedades latinoamericanas en general, o uno de los más relevantes, no solo es la desigualdad social, sino una de las formas de la desigualdad social o de la marginalidad, que son los enormes niveles, respecto de los países desarrollados, los enormes niveles de informalidad en cualquiera de sus formas, ¿no? Eh, Ahora, siguiendo en el hilo de la materia, la idea es llegar a pensar actores concretos. Por eso cuando hablábamos de clases los otros días, arrancábamos con ciertas fotos por ahí icónicas de algunos momentos de la historia argentina, ¿no? Desde el grito de Alcorta hasta el 17 de octubre del 45, el 2000, el 2008 y las retenciones, de ciertos momentos que funcionaran como catalizadores, en tanto en cuanto nos permiten ver ciertos colectivos organizados en determinadas circunstancias en torno a determinados intereses, en principio, que pueden ser asociados a clases, ¿no? Entonces, dicho todo esto, aparece hoy esta categoría, este concepto de modelo, régimen o patrón de acumulación de capital, que puede ser introducido a través del artículo de Boehner y Shor, ¿no? Un articulito que tiene poquitas páginas, 6 o 7 páginas, donde intenta identificar, primero, cuál es la intencionalidad de los tipos de análisis que utilizan esa categoría, y por otra parte, cuáles serían las dimensiones de análisis de un modelo de acumulación para comparar distintos modelos de acumulación. La bibliografía acerca de regímenes de acumulación de capital, modelos de acumulación de capital, patrones de acumulación de capital, eh, es no solo extensa, sino profundamente variada en términos de las pertenencias teóricas, ¿no? De las primeras escuelas que arrancaron con esta forma de pensar el capitalismo en sus fases históricas, fue la escuela de la regulación francesa, con Boyer, con Arrieta, allá por la década del 60, del 70. Más acá en el tiempo, otras expresiones también son los radicals o radicals economics, donde tienen a Bowles, por ejemplo, esos son norteamericanos. Bowles, que ustedes leyeron el primer capítulo de un manual de Bowles. Acá en Argentina, uno de los representantes o más que representantes, de que piensa la historia en esa clave, fue Eduardo Basualdo, alguien que falleció hace muy poco, entre otros. Eduardo, tengo una afinidad personal porque yo cursé mi posgrado con él. Falleció hace, no sé si hace un año. Eh, bueno, digo, y no todas utilizan la categoría en el mismo sentido. ¿Qué vamos a tratar de hacer ahora? Es caracterizar más allá de los enfoques particulares a qué alude el concepto. Recuerdo que Claudio en la clase pasada habló de modelo de desarrollo, ¿no? Como una categoría, un concepto que habían utilizado en historia económica. ¿Me equivoco, Claudio? Sí, sí, así fue, Facu. Bueno, estamos hablando en algún punto en el mismo sentido, ¿no? Puede ser parangonable la idea de modelo de desarrollo, la de régimen o patrón de acumulación. Hay vínculos, dependiendo desde dónde se posicione el teórico, por ahí hace más énfasis en tal o cual dimensión analítica para caracterizar, ya sea un modelo de desarrollo o un modelo de acumulación. Pensémoslo en términos concretos, uno puede decir que la historia argentina está atravesada fundamentalmente por tres modelos de acumulación, ¿no? 1880-1930 y la primera inserción internacional en la edición internacional del trabajo por parte de Argentina, eso que llamamos el régimen agroexportador. Luego, desde el 30, se intensifica en el 45 hasta el 76,
el régimen de industrialización por sustitución de importaciones, posteriormente desde el 76 hasta el 2001, 2002, 2003, bueno, ahí ya hay menos acuerdo. Mientras uno más se acerca, menos acuerdo hay en la historiografía para caracterizar un periodo, ¿no? Porque es más reciente. Eh, Ese régimen, valorización financiera, según Basualdo, neoliberal, según otros, aperturista, ¿no? Bueno, depende de dónde pongamos el énfasis. Y después, 2003 al presente, si todavía es difícil caracterizar 76-2001, imaginemos 2003 al presente, donde ya ahí a la mayoría de los historiadores, digamos, los agarra en carne propia. Entonces, es todavía más difícil caracterizar o poner un término. eh, eh, o sea, se intenta cerrar, nunca están cerradas las discusiones, ¿no? Pero, qué sé yo, 2003-2015, neodesarrollista, eh, neopopulista, bueno, ahí estamos, dependemos de cómo nos posicionemos. 2015-2019, otra cosa. 2019-2023, ¿qué? El presente, bueno. Eh, entonces, por ahí, esta categoría que vamos a tratar hoy nos permite identificar ciertas cuestiones, incluso para pensar el presente, eventualmente, ¿no? Ahora, ¿qué es? ¿Cómo caracterizar un modelo de acumulación? Por ahí Carlos quiere arrancar a fondo, tiene consultas de todo tipo. Pero primero, como para ordenar un poquito la discusión, ciertas cuestiones. Primero es una categoría que al mismo tiempo es intermedia como totalizante, ¿no? ¿En qué sentido es una categoría intermedia de análisis? Bueno, el término o la categoría modo de producción opera a 10.000 pies de altura. Es decir, uno puede caracterizar el capitalismo en función de una serie de rasgos fundamentales: la propiedad privada de los medios de producción, la relación asalariada o el trabajo asalariado, ¿no? Eh, Ahora, Acumulación de riqueza. ¿cómo? Eh, Acumulación eh, de riqueza. sí, la dinámica de acumulación de capital, sí, seguramente ahí uno puede encontrar ciertas caracterizaciones, ciertos elementos, depende de cómo se posicione, para caracterizar un modo de producción. Esto es Ahora, la forma histórica, el modo de producción como una forma históricamente determinada en la cual los seres humanos se organizan para la reproducción material de la vida humana. Ahora, esa categoría indudablemente que es pertinente, pero cuando uno baja en muchos niveles de abstracción, ahí adentro cae Guatemala y Japón, ¿no? En tanto y en cuanto Guatemala o Haití hoy se reproduce a través del modo de producción capitalista, pero también lo hace Corea y Japón, ¿no? Con lo cual, a ese nivel de abstracción me faltan muchísimas especificidades para dar cuenta de Japón y Guatemala o Japón y Haití. Eso en un momento del tiempo determinado. Pero aún más todavía cuando uno quiere ver la historia misma del capitalismo. Porque si el capitalismo tiene 400 años, 450, bueno, depende de dónde nos ubiquemos, ¿no? Pero si tiene 3, 4 siglos en su haber, indudablemente que el capitalismo mismo ha atravesado múltiples fases. Entonces, la categoría de modo de acumulación o régimen de acumulación es intermedia en ese sentido, en el sentido de que permite, al mismo tiempo que permite análisis de mediano y largo plazo, permite pensar procesos al interior del modo de producción capitalista. ¿Está? O sea, es un grado de abstracción claramente menor que la de modo de producción. ¿Mm? Uno puede pensar fases al interior del capitalismo y diferencias entre distintos recortes nacionales insertos en la lógica capitalista. Carlos, ahora sí te abro, perdón. sí, yo no lo interpretaba así, no lo interpreto así. Tengo acá en otra pantalla, dice, modo de producción es la forma histórica en que una sociedad se organiza para producir y distribuir y consumir bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. O Muy sea, bien. me da la sensación
esa frase, que es lo real, lo que existe, que después uno lo quiera clasificar, lo quiera ordenar con un criterio científico, decir, bueno, esto cae en mercantilismo, qué sé yo, lo que sea. Eh, lo meto en una cajita, pero es lo real. Por eso a mí me ha servido decir que es de mayor abstracción lo real que lo que el otro que es realmente teórico. Porque cuando vamos más abajo, que llegamos a las medidas de política económica, son normas, son cosas que están en un papel. Nada más que en un papel. Los pensamos en una oficina y salió ese papel que son las normas. Bien, Y por eso no me cierra con lo que vos estás diciendo ahora, de como que es la teoría. O es la teoría o es la práctica. Y por la definición que yo tenía acá es referido a un momento histórico y a una sociedad. bueno. Pri- pri- Perdón, Facu, mi sí, pregunta, sí, Fran. Ah, perdón, Claudio, que estaban los dos. no, Sí. modo de producción y modelo de producción, ¿es lo mismo? Esa es mi pregunta. Que yo creía que no, pero para asegurarme. Modelo de producción, honestamente no sé a qué alude. Modo de producción y modo de acumulación no son lo mismo. Ajá. Modo de producción, modo de producción alude, como decía Carlos. Un comentario antes. Eh, no hay nada más práctico que una buena teoría. Se guarda con la distinción entre lo teórico y lo práctico. No es chicana. Pensémoslo No, pero así. la teoría trata de explicar la realidad, trata de explicarlo. Puede o no ser cierto. Fran, No, a ver, a mí se me presentó es decir, no arranqué con el texto de modelo de acumulación, arranqué con el texto de los patrones de acumulación de capital en el modo de producción capitalista. Sinceramente, hay muchos conceptos, muchos constructos que me parecieron totalmente novedosos y no pude eh, por ahí faltó trabajar. En relación es decir, al modo de producción, eh, creo que es el conjunto de relaciones de producción de una sociedad son los que forman el modo de producción. En el sí, modo de producción capitalista, las relaciones de producción son, bueno, asalariadas. A diferencia de otros modos de producción, el capitalismo se presenta como un sistema, pues algo sistémico, es decir, a nivel sí, que glo- aspira a la totalidad. Es decir, global. sí, global, exactamente. Es el primer modo de Claro, producción que adquirió la forma global. bien. Y Sí, sí, y después con respecto eh, a estos conceptos de la historia argentina sobre los distintos regímenes de producción, regímenes de eh, acumulación. Acumulación. regímenes políticos, económicos, a mí siempre se me presenta lo he buscado mucho, el concepto de régimen político, de régimen económico. Bueno, también Y régimen político es una de las formas de pensar en esta clave. ¿Tá? No son sinónimos. no, Régimen de acumulación y régimen no, político no es un sinónimo, pero sí, ¿por qué no es un sinónimo? Porque depende, generalmente depende de, esas categorías dependen de la tradición teórica en la cual se insertan. Es decir, si uno estudia un revolucionista francés, va a utilizar régimen de producción y modo de acumulación. Si uno estudia claro. Basualdo, va a encontrar ahí regímenes o patrones de acumulación de capital. ¿Son exactamente Mm, lo mismo? No, no son lo mismo, ¿tá? Porque están insertas en discusiones o sí. en corrientes teóricas distintas, pero sí pueden contar diálogos, nexos, que es en definitiva lo que nos interesa, ¿no? Perdón, Ahora, sí, una cosita más, ya como para visualizarlo. Si yo me voy al patrón de acumulación
por ejemplo, el que vos marcaste del agroexportador, del 80 al 1930. Sí, Ese es el patrón de acumulación, el régimen, el modelo de acumulación. Y sí. el modo de producción El de modo de ese producción es tan capitalista como el que, como el que lo siguió. está bien. O sea, el modo de producción se mantiene a lo largo en estas esferas, va, casi todo, digan, casi todo el mundo. Lo que va a cambiar es el régimen de acumulación. Exactamente, Bien, exactamente. gracias. En, en ese sentido tienen grados de abstracción diferentes. Es decir, modo de producción, esa definición que traía Carlos, la forma históricamente determinada en la cual los seres humanos se organizan para reproducirse materialmente, ¿m? Implica determinadas relaciones sociales de producción. Las relaciones sociales capitalistas son una forma históricamente determinada y específica del desarrollo de la historia humana. La feudal es otra, la esclavista es otra. ¿Mm? Son distintas relaciones sociales de producción. Son distintas relaciones sociales de producción que implican distintas formas de organización del trabajo humano para la reproducción material de la sociedad. ¿Mm? El modo de producción capitalista en ese sentido es una de las formas históricamente determinadas en las cuales los seres humanos se han organizado para reproducirse materialmente. Ahora, ahora, el capitalismo tiene su historia al interior, ¿no? Entonces, la idea de patrón de acumulación o régimen de acumulación nos permitiría, en estos términos, identificar distintas fases del capitalismo. Por eso bajamos en los niveles de abstracción, Carlos. En ese sentido bajamos el nivel de abstracción. Si yo levanto la lupa, más que la lupa, si pongo el lente muy, muy alto, como decía recién, tanto Japón como Haití son sociedades capitalistas. ¿Mm? Es decir, reproducen su materialidad a través de la producción de mercancías, ¿no? A través de de la propiedad privada de los medios de producción y de la sociedad, de la relación de trabajo asalariada. ¿Está bien? Ahora, si yo bajo los niveles de abstracción, si yo intento identificar mayores especificidades, esa categoría por ahí me queda corta. ¿Mm? En todo caso, la intención de estos términos, régimen, patrón de acumulación, modelo de desarrollo, no es exactamente igual, pero en definitiva se usó de esa forma en historia, lo han usado en historia, permite identificar distintas fases en el desarrollo del capitalismo, en este caso, en el caso de una formación económica concreta como Argentina. ¿Mm? Perdón, También uno volviendo. puede pensar, perdón, también puede utilizar estas categorías, y para eso tienen el ejemplo del texto de Enrique Arceo, para pensar las fases del capitalismo a nivel mundial. El esquema fordista, el esquema post-fordista, ¿no? Eh, Son esquemas para pensar el capitalismo a nivel global. Después habrá que ver qué impacto tuvo cada una de esas fases del capitalismo a nivel global o cómo es su recorte en la especificidad nacional. Claramente en Paraguay va a ser muy diferente que en Argentina, aún siendo países periféricos ambos, ¿no? Aún siendo países incluso limítrofes entre sí. Entonces, de nuevo, es una categoría totalizante en el sentido de que pretende dar cuenta de rasgos generales de un proceso histórico, por eso aspira a una totalidad, no hay una escisión de lo económico, lo político y lo social, sino una totalidad, cómo caracterizar una fase históricamente determinada, pero al mismo tiempo precisando o bajando en términos de línea de abstracción respecto de modo de producción, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido es una categoría intermedia, pero totalizante al mismo tiempo, ¿no? Es decir, la idea, de nuevo, insisto, es captar particularidades de diferentes fases del desarrollo capitalista, particularidades, especificidades. Y ahí estos autores, otros autores destacan otras, pero estos autores destacan tres dimensiones para el análisis de un modelo de acumulación de capital. Tres dimensiones fundamentales. Carlos,
Te escucho, que te veo ahí que estás a fondo. No, estoy revisando mis notas. A ver, no, las tres dimensiones son el patrón de reproducción de capital, el papel que cumple el Estado y el bloque de poder. Esas las tengo resaltadas Exactamente, acá. exactamente. Estos autores identifican tres dimensiones de análisis para caracterizar, tres dimensiones fundamentales de análisis para caracterizar un modelo de acumulación de capital. Por un lado, el patrón predominante, acá el término predominante es fundamental, el patrón predominante de reproducción del capital, el rol del Estado y las relaciones de fuerza entre clases y fracciones de clase que constituyen el bloque en el poder. ¿A qué aluden estas tres dimensiones? Bueno, el patrón predominante de reproducción del capital, pensémoslo en casos concretos, como para ejemplificar quizás con mayor claridad. ¿A dónde se ancló, incluso geográficamente, o qué espacio geográfico se constituyó como el espacio predominante de reproducción del capital durante el proceso agroexportador o durante el modelo de acumulación agroexportador? Y con los La ingleses. zona pampeana. Exactamente. Exactamente. ¿Cuál Estaba es el pensando hacia patrón afuera. predominante? ¿Cuál es el patrón predominante de reproducción del capital de ese modelo de acumulación? Bueno, está estrictamente vinculado a la renta agraria ubicada en la región pampeana, producto de una particular inserción de Argentina en la División Internacional del Trabajo. O sea, que en el marco de ese modelo de acumulación, ese recorte geográfico más las clases que dominan ese excedente, indudablemente que adquieren un rol fundamental, ¿no? Muy diferente va a ser esto en el marco de la industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? Ahí creo que esto está en el término, digamos, son bastante transparentes. ¿Cuál va a ser el patrón predominante de reproducción del capital? Bueno, el capital industrial, ¿no? Al menos los sectores vinculados a ese desarrollo. Bueno, habrá que ver entonces qué fracciones de la burguesía van a ser los actores claves, qué zonas geográficas van a ser las fundamentales, a dónde se va a concentrar la acumulación de capital. ¿Por qué esto es importante? Porque el patrón predominante de reproducción del capital incide sobre la trayectoria de la base material de esa sociedad, es decir, incide sobre la trayectoria y las transformaciones que va a asumir la estructura productiva. Es decir, pensémoslo así, en el tránsito del modelo agroexportador hacia la industrialización por sustitución de importaciones, indudablemente hay una transformación de la estructura productiva, ¿no? Cambia la estructura productiva. Adquiere mayor preponderancia la producción industrial, por lo tanto, ciertos sectores urbanos. En esos sectores urbanos no cualquiera, sino fundamentalmente los trabajadores asalariados, los asalariados formales, vinculados a en una primera instancia, la producción industrial de baja intensidad de tecnología, vale decir, aquella ligada al mercado interno, la industria liviana, en una segunda etapa, en el desarrollismo más vinculado a la industria pesada. O sea, en la medida en que se altera la trayectoria de la estructura productiva, recordemos que se altera las características de la estructura de clases, porque siempre la estructura de clases es la otra cara de la estructura productiva. En un modelo agroexportador yo voy a tener determinada estructura de clases en relación a la estructura productiva muy diferente a la que voy a encontrar en la década del 60, en la década del 70. La presencia del obrero industrial es completamente diferente en una y en otra. El grado de sindicalización de la fuerza de trabajo es completamente diferente. En fin, tengo distintos actores sociales, producto de que hay transformaciones en la estructura productiva. Entonces, el patrón predominante de reproducción del capital me incide sobre la trayectoria, sobre la transformación de la estructura productiva. Ese elemento es una de las primeras dimensiones de análisis para caracterizar el modelo de acumulación. Otra dimensión de análisis es el rol del Estado.
En este sentido, el Estado, acá hay una pequeña disquisición teórica, en el modo de producción capitalista, el Estado garantiza una generalidad parcializada. Quiere decir, este juego de palabras, que el Estado, con su accionar, lo que permite sostener, en términos de estas características fundamentales del modo de producción capitalista, es la reproducción de la relación capital-trabajo. Es decir, se eleva por los intereses inmediatos de los capitalistas en forma individual para velar no por el capitalista en términos individuales, sino por la reproducción de la relación salarial, que no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Voy a ser muy vulgar con el ejemplo. Si yo soy hasta un comerciante y tengo 3 empleados, desde el punto de vista del capital comercial que estoy reproduciendo, más allá de mi bondad, o sea, más allá que no tiene nada que ver con esto, desde el punto de vista de los intereses de la reproducción de ese capital comercial, yo quisiera pagarle 0 a mis trabajadores. Ni poco ni mucho, 0 directamente. Ahora, eso atenta, ese interés individual de ese capitalista individual, atenta con la reproducción, porque imaginemos si todos los capitalistas hicieron lo mismo. No hay posibilidad de reproducción posible, no hay posibilidad de reproducción social. O sea, ¿qué hace en definitiva el Estado? Organiza, da cuenta, regula esa relación para que se sostenga. Por lo tanto, no vela por el interés individual de los capitalistas, sino porque vela por la generalidad. En todo caso, es una generalidad parcializada, ¿eh? Porque hay un interés desigual en esos dos polos, pero vela por la generalidad en ese sentido. Entonces, dicho esta disquisición teórica, el rol del Estado como rasgo de un modelo de acumulación cambia en términos de la forma en la cual se regula esa relación salarial o esa relación fundamental, cómo se administra esa contradicción fundamental, podemos decir otra forma de pensarlo, en función de aquel patrón predominante de reproducción del capital. ¿Por qué en función? Bueno, pensémoslo así. Esa Profe, primera fase, un segundo, esa primera fase de la industrialización por sustitución de importaciones permitía, si se quiere, cierta alianza, comillas, entre determinadas fracciones de la burguesía industrial vinculada al mercado interno y ciertas capas de la clase obrera, en tanto y en cuanto ese capital industrial que estaba desarrollando estaba fundamentalmente ligado al bien salario. La industria, ¿cuál es la industria que primero se desarrolla? La industria alimenticia, la industria textil, y la forma que adquiere es la de producción de bienes de uso, o digamos, bienes salarios, para decirlo así. O sea, ahí hay coyunturalmente una alianza de clase posible. De hecho, el primer peronismo uno puede llegar a pensar que constituía esa posibilidad, ¿no? Después eso se agota, o no sé si se agota, el término es muy burdo, muy duro, después esos conflictos se empiezan a requebrajar, sobre todo pensemos en el 52 en adelante, ni hablar con el golpe del 55. Ahora, de nuevo, otra dimensión es el rol del Estado. ¿En qué sentido el rol del Estado? Bueno, en este sentido, en cómo se administra fundamentalmente esa relación, ¿no? Que es muy diferente esa administración en el marco de un modelo agroexportador, en un modelo de industrialización liviana, de un modelo de industrialización pesada, ni hablar en el marco de un modelo aperturista, en donde ya profe, directamente la masa salarial en el marco de un modelo aperturista es directamente un costo. O sea, no tiene ningún efecto sobre el nivel de acumulación. De hecho, lo ralentiza el nivel de acumulación de capital. Es directamente un costo. Sí, sí, profe, Leandro. la consulta, Leonardo. Leo, sí, la consulta es que desde esta dimensión en donde se plantea el rol del Estado, ¿el Estado también no plantea ideológicamente el modelo, de alguna manera? Bueno,
más que plantea Porque me parece, ideológicamente el modelo, el Estado no es un espacio neutral, se va a relacionar con la tercera dimensión de análisis. Porque el Estado no es un agente autónomo, ¿no? O no, vaciado, sino que la conducción del Estado en el marco de determinado régimen de acumulación depende del bloque de poder que comande el Estado. Esa claro, es la porque el tercera Estado va a dimensión de promover, análisis. claro, porque el Estado puede promover políticas en función de eso. Y si quiere un Exactamente. modelo agroexportador, si quiere un modelo de industrialización, si quiere, etcétera, ¿no? Sí, en realidad más que si quiere o no quiere el Estado mismo es un espacio, pensémoslo así, pues es un espacio que va a ser ocupado, comandado, dirigido por un bloque de poder. ¿Qué es un bloque de Tal poder? cual. Una serie, una determinada alianza de clases y fracciones de clase que, mediados por partidos políticos, conducen el Estado. Que por lo tanto, al conducir el Estado, tienen incidencia, de nuevo, sobre el primer eje, sobre la trayectoria que asume la reproducción del capital y el rol mismo del Estado. O sea que entre estas tres dimensiones hay una bidireccionalidad, ¿no? O sea, dependiendo del bloque de poder que ocupe el Estado, será el rol del Estado y será el sesgo que asuma la reproducción del capital. Ahora, Tal cual. esa reproducción del capital, al menos esa reproducción predominante del capital, va a ir modificando la estructura productiva, de manera tal que también va modificando la estructura de clases, de manera tal que va transformando los vínculos y alianzas posibles entre clases o entre fracciones de clases en el transcurso del desarrollo histórico del mismo desarrollo capitalista. Un segundo, Carlos, y yo te traigo. Una aclaración nada más de eso. Sí, adelante. Sí, Sí, para no, que está aclarar. acá del texto, que cuando habla de modelo económico, habla del conjunto de medidas de política económica tendientes a encauzar la reproducción del capital en un sentido determinado. Es el Estado metiéndose en el proceso, en definitiva. En el Exactamente. sentido, Ahí, atendiendo. exactamente. Ahí el Estado contribuye a definir el sesgo o el patrón de reproducción dominante del capital. ¿Mm? Ligado al Va grupo o al bloque de poder que esté en ese ligado al momento bloque de poder manejando. que ocupe circunstancialmente el control del Estado, mediado por partidos políticos, porque en un régimen democrático las clases no ocupan directamente el Estado. Bueno, es medio burdo decirlo así, ¿no? Pero se entiende dónde va. Y mediado por otros centros de poder también, digamos. Hay una disputa importante ahí, digamos. Porque no Y es no que son lo solo los pensé. partidos políticos, sino Claro, que uno puede pensar en múltiples resortes de poder, ¿no? Las cámaras empresarias, los sindicatos, es decir, distintas instituciones de la sociedad civil, las cámaras empresarias, los sindicatos, los clubes de fútbol, ese montón, no en el mismo sentido, ¿no? Pero distintas instituciones de la sociedad civil en donde justamente están enraizadas eh, las relaciones de clase y permiten tanto reproducir como transformar relaciones de clase. Entonces, de nuevo, la categoría de régimen de acumulación, modelo de acumulación, permite articular en distintos niveles todos los temas que fuimos analizando hasta ahora, ¿no? Permite pensar concretamente cómo se va transformando el desarrollo capitalista, ¿no? Y cómo puede uno organizar no solo las disputas y los conflictos en la historia, o puede ubicar, digamos, los conflictos en la historia, sino al mismo tiempo darle como cierto sentido. No necesariamente mecanicista, a veces uno si se excede puede pecar de cierto mecanicismo, pero en definitiva, como la historia misma no deja de ser el resultado de distintas transformaciones productivas vinculadas a determinados bloques, a determinadas en función de determinada estructura, o sea, transformaciones productivas
en vinculación a cierta estructura de clases en función de determinado bloque de poder que ocupa coyunturalmente el Estado. ¿Se entendió como el caminito? ¿Mm? Fran, no sé si estabas ahí haciendo estaba por hacer un comentario, interrumpí. No. ¿Carlos? No, no, está bien, está claro. Lo único que me preocupó es una frase al final de los mecanismos de compensación. Que dice, se establece, bueno, que el Estado, ¿no? Establecimiento, mecanismos de compensación hacia las clases y fracciones subordinadas, Bueno, aspecto claramente, porque esencial hay, para consolidar la dominación hegemónica. claro, Nos venden por todos lados. bueno, ¿por qué? Porque yo fui muy rápido. En ese bloque de poder, que eventualmente conduce el modelo de acumulación, un bloque de poder es una alianza específica de clases sociales, de clases y de fracciones de clase. Ahora, dentro de esas fracciones de clase, hay una fracción que hegemoniza el resto, ¿no? Hay una fracción que hegemoniza el resto. Quien ha estudiado mucho esta cuestión, en estos términos, les decía antes, Eduardo Basualdo. Al final de uno de los artículos que ustedes tienen, de hecho ahí está un intento de, quizás hasta muy apurado, ¿no? De pensar los distintos bloques de poder que constituían las distintas alianzas políticas que estaban en disputa en 2015. Teníamos al Frente Renovador, a Cambiemos y a, bueno, no era Unión por la Patria, no sé cómo se llamaba en ese momento, el Frente para la Victoria. Frente para la victoria. El Frente para la Victoria. Entonces, hay un intento, hay un bosquejo de pensar esos tres espacios como representantes de alternativas de bloque de poder. ¿Mm? Y marcaba Basualdo en ese momento que la diferencia entre el Frente Renovador y el Frente y Cambiemos tenía que ver con la fracción de clase que hegemonizaba al bloque de poder. Mientras en el Frente Renovador, Massa en ese momento, en la fracción de clase que hegemonizaba ese bloque de poder, era lo que Basualdo denomina los grupos económicos locales. En los grupos económicos locales uno lo puede identificar como Techint, Arcor, ese tipo, ¿no? O sea, un capital nacional que ya se extranjerizó. Mientras el bloque de poder, en ese bloque de poder, la fracción que hegemonizaba en el Frente Renovador era esa, en Cambiemos era directamente el capital financiero, ¿no? La fracción vinculada al capital financiero. Bueno, más allá de ese ejemplo y la pertinencia o no, lo que uno puede discutir, digamos, de ese esquema, por ahí permite ilustrar esta cuestión, ¿no? Que dentro del bloque de poder, determinada fracción del capital hegemoniza y por lo tanto subordina a las restantes, aún formando parte del grupo de poder, la subordina, define cuál es el patrón predominante de acumulación de capital, pero con concesiones, ¿no? Pero con concesiones a las otras fracciones. Porque si no hay concesiones, pensemos en Gramsci, si no hay concesiones, se quiebra, o sea, no hay posibilidad de sostener esa hegemonía. Y no solo hay concesiones al interior del bloque dominante, sino incluso también hay concesiones, o debiera haber concesiones, en términos de los intereses de esa hegemonía, quiero decir, ¿no? Concesiones directamente a las clases subalternas. Pero se entendió el esquema de análisis, las dimensiones. Yo estas dimensiones que tienen Reiner y Shor, hay una que ellos no destacan, que a mí me parece determinante, como un rasgo importante para caracterizar un régimen o patrón de acumulación, que tienen que ver con el tipo de inserción internacional. ¿Mm? El tipo de inserción internacional. Que me parece a mí que de hecho Arceo, en el otro texto que tienen, es donde deposita
una arista, deposita, bueno, una importancia fundamental. Pensemos directamente el tipo de inserción internacional, la diferencia abismal entre el modelo de exportador y el de industrialización por sustitución de importaciones. De hecho, hay un quiebre ahí crucial, ¿no? O muy importante para pensar cómo se inserta uno y cómo, más que se inserta, cómo de hecho uno tiene un modelo de acumulación hacia afuera, mientras que en la industrialización por sustitución de importaciones tiene un modelo mucho más cerrado y vinculado al mercado interno, ¿no? Bueno, y cómo ahí se reorienta, en todo caso, la inserción internacional. En el marco de la Guerra Fría, o sea, en un contexto muy particular también, ¿no? En donde esa expansión hacia adentro se da en la mayoría de los países occidentales, incluso en los países desarrollados, ¿no? Eh, no sé si tengo comentarios, dudas, sugerencias, ¿se entendió algo? Nada. ¿Aporta incluso lo que están viendo de historia? No. ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? Sí, tiene que ver con cosas bien concretas esto, ¿no? A diferencia de por ahí algunas cosas que vimos muy teóricas, esto es como que se puede visualizar si vos te parás en esos tres ejes o en los cuatro que dijiste vos, son cosas bien concretas, digamos, que se pueden ver, digamos. O sea, llegamos a pensar lo concreto, pero ahora supuestamente armados de una serie de categorías teóricas para pensar el concreto. Esa es la diferencia, entiendo, esperemos que respecto del punto de partida, ¿no? O sea, llegamos a discutir lo concreto habiendo hecho el recorrido, eh, este famoso recorrido de lo abstracto a lo concreto o de lo simple a lo complejo, ¿no? Partimos de lo concreto, leemos lo abstracto, ahora bajamos ya conociendo, en principio, conociendo ciertas determinaciones para pensar lo concreto. En los textos que van a ver de la unidad siguiente, que son un poco como, no desordenados, pero sí que tocan aristas que por ahí dialogan o implican distintas dimensiones, ¿no? Hay algunos textos que se enfocan en pensar cómo se cambia cierta estructura de clases en el marco de cierto régimen de acumulación. Pensemos hay unos textos de Pablo Dalle que estudian eso en particular. Sobre todo hay uno vinculado a 2003-2013, creo que analiza, bueno, cómo cambia la estructura de clases en el marco de esto que no sabemos caracterizar bien, que puede ser neodesarrollismo o lo que fuera. ¿Qué pasó ahí con la estructura de clase? Después hay otros artículos de Basualdo, de las trayectorias del endeudamiento externo y sus vínculos con la otra cara, el proceso de desindustrialización. Me estoy refiriendo a 70, 80 y 90, con sus matices al interior, ¿no? Hay un texto del propio Shore, ¿no? Para pensar el proceso de desindustrialización y reprimarización de los 90. Eh, bueno, podría agregar muchísimos textos, ¿no? Para pensar, incluso para la aparición de nuevos sujetos sociales, eso que estudiaba Maristeles Vampa, que hoy está vinculado a otros temas. Maristeles Vampa hoy estudia cuestiones vinculadas a medio ambiente y demás, pero fue una precursora de los estudios de esos nuevos actores sociales que ocuparon la agenda política de los 90. Me estoy refiriendo a lo que habitualmente se llaman como piqueteros y ese tipo de movimientos sociales, bueno, como la otra cara del proceso de desindustrialización y simplificación del aparato productivo, fundamentalmente de los aparatos productivos que anteriormente se localizaban en los grandes centros urbanos de Argentina, me refiero a no solo el conurbano bonaerense, sino también Rosario y Córdoba. Bueno, esos actores sociales que antes no existían, ¿no? Por lo menos no con ese peso, ¿m? Y que encuentran formas alternativas de lucha y protesta que tampoco eran habituales en la historia argentina. Me refiero al famoso piquete. Digo, un sujeto político que no forma parte del proceso productivo o el proceso de acumulación de capital no es un asalariado, por lo tanto no puede hacer paro. ¿Cómo reclama? Corta la ruta. Lo decimos siempre muy vulgarmente. Porque no forma parte, no puede hacer un paro.
¿Paro de qué? Si ya está afuera. Entonces, empezamos a ver otras formas de protesta social que no eran frecuentes en Argentina, de la mano de la aparición de nuevos colectivos. De nuevo, se transforma la estructura productiva, se transforma la estructura social. Aparecen distintos sujetos sociales. El desarrollo del capitalismo en sí mismo es sumamente innovador en términos de la fragmentación de las distintas clases, la diferenciación de las clases y por lo tanto de la aparición y la extinción de distintos sujetos políticos. El peso de la inmigración o del aluvión inmigratorio y cómo eso transformó la estructura de clases a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, ¿no? Vinculado a lo que ocurría con la expansión del capitalismo en Europa y lo que ocurría con la expansión doméstica. Bueno, hay actores ahí que no existían antes, ¿no? Y de hecho aparecen distintas formas de organización social y política que tampoco nos que son todos los movimientos anarquistas de principios del siglo XX. Bueno, esos movimientos no tenían cabida, solo 20, 30 años atrás, no existían. Bueno, vienen de otro lado, se organizan. Tenía un docente, un amigo de hecho, de un docente que era historiador, traía un dato de color respecto de eso. No sé si vieron que la mayoría de las facturas, el vigilante, la media luna, el gremio de panaderos era fuertemente anarquista a inicio del siglo XX. Entonces, el nombre las bombitas bueno, no me acuerdo. Bola El de nombre, fraile. la Bola bola de de fraile. los nombres de las facturas estaban un poco en relación a la característica no sé si característica, ciertos rasgos de la organización política del sector a inicio del siglo XX. Bueno, eso es novedoso en ese contexto. De nuevo, vinculaciones entre la trayectoria de la estructura productiva y la trayectoria de la estructura social, ¿no? Y esa estructura social puede ser vista a través de distintos esquemas de clase como los que hemos visto la semana pasada. ¿Y esa Pablo. definición no es media marxista? Eso que de la estructura social con la estructura productiva. Era un poco lo que. Sí, no. Uno lo puede pensar con lentes marxistas, pero no necesariamente. De hecho, por ejemplo, los estudios que van a ver muchos, Pablo Dalle es claramente un weberiano, por ejemplo, un neo-weberiano. Y sin embargo utiliza esa categorización o ese vínculo, comprender, digamos, o sea, porque de hecho analiza procesos concretos. Dice, bueno, a ver, ¿qué capas son las que más crecen en este periodo? ¿Y por qué son las que más crecen en detrimento de otras? ¿No? ¿Qué pasa? Y bueno, porque se está transformando o porque está mutando la estructura productiva. ¿Mm? O sea, es cierto que se puede leer con lentes marxistas, pero no necesariamente. ¿Eh? El vínculo entre estructura productiva y estructura social es un vínculo destacado por múltiples corrientes teóricas. Silencio apabullante. Bueno, ¿comentarios? Lean ese articulito de Jory Weiner, se lo recomiendo antes de leer el texto de Basualdo y antes de leer el texto de Arceo, porque es más cortito y por ahí entran con un poquito más de orden. Insisto, por ahí Basualdo no define exactamente de igual manera patrón o régimen de acumulación que Weiner y Shor, por ahí destaca otra dimensión de análisis. Ni hablar a Arceo, que está pensando en clave de economía internacional, ¿no? Para ahí tiende a pensar más cómo lo doméstico, lo nacional, se ordena en función de las características que asume el modo de producción a nivel mundial, ¿no? Entonces, hay vínculos, hay nexos, pero las dimensiones no son siempre exactamente las mismas. La idea es que uno pueda jugar
con la literatura, hacerla dialogar, hacerla discutir, hacerlo debatir. ¿Qué ilumina este autor? ¿Qué opaca este autor? ¿Qué me parece interesante allá? ¿Qué me parece interesante acá? ¿Cómo vinculo eso, que son más escritos en clave económica, comillas, con las trayectorias de estructura social, como van a ver en artículos de la siguiente unidad, por ejemplo, insisto, los de Pablo Dalle? Quiero ver cuáles son los artículos que tienen en la última unidad, porque los somos. Todos los ¿Me años podés sacan. repetir cuál es el artículo que habla del 2003 al 2015? Que por ahí nos sirve para el taller de alfabetización, ese que Sí, dijiste. sí, el artículo está en la unidad 6. Se llama Movilización, Cambios de Estructura de Clases de Palomino y Dalle. Dalle, ahí está. Dalle y Palomino. Hay dos de Dalle. Uno de estratificación social inmobiliaria en Argentina. Ese está bueno para pensar los tres regímenes de acumulación. Tres o cuatro, porque son hechos, describe hechos estilizados muy a largo plazo. ¿No? Como, por ejemplo, las diferencias en la movilidad social en un régimen y otro, ¿no? Como la movilidad social ascendente es mucho más intensa en el marco de la industrialización por sustitución de importaciones que en el aperturista o neoliberal. Eh, o, bueno, ese tipo de cuestiones más estilizadas. En cambio, el otro, el de Palomino y Dalle, analiza más 2003-2013, creo que ni siquiera llega a 2015, ¿no? 2003-2013. Y les voy a dar alguna pregunta en el parcial para un poco lo que estamos viviendo más de coyuntura. También otro texto de Dalle, eh, también otro texto de Dalle para cruzar ciertas cuestiones ideológicas o cuestiones políticas con estudios de clase. Y vincular eso con la trayectoria reciente de la estructura de clase en Argentina. 2016-2023. Pero eso lo voy a dejar después para charlar, ni siquiera en la última unidad, sino para que lo charlen directamente ustedes, lo lean para la actividad evaluable. Eso es como una consigna hasta de opinión directamente, pero opinión fundada a partir de ciertos textos. Profesor, para la semana que viene, ¿qué tendríamos que traer más o menos elaborado para charlar? ¿Qué texto Yo no trabajar? sé si van a llegar para la semana que viene, pero pueden leer. Les pido que lean. El texto de Basualdo, Estudios de Historia Económica Argentina. Hay una Sí. extracción ahí para pensar la dictadura militar. Después pueden ver por arriba, porque es muy largo, pero por arriba, en ese orden, el de Shor, el de Aspiazu y Shor, y después lean el de Dalle, Estratificación Social y Movilidad en Argentina. No el de 2003-2015, sino el otro, más de largo plazo. Entonces es de la unidad 6 eso. ¿Sí? Es de la unidad 6. Sí, estaba anotando mal. 6. Basualdo, Basualdo tiene un texto en la unidad 5, sí, pero y ahora estoy otro en el hablando de la 6. unidad 6. Después Véanlo por Dalle, no. arriba, son textos largos, son textos complejos, véanlo por arriba, vean los cuadros, si están apretados de tiempo, vean los cuadros, vean los gráficos, qué relacionan eh, como grandes trayectorias. Acá vamos a estudiar, más que estudiar, vamos a debatir cuestiones de historia económica argentina con este prisma teórico, ¿no? Con este prisma teórico. Esto es de Basualdo. ¿Y después cuál otro dijiste? Después, el de Aspiazu y Shor, hecho en Argentina, también es largo y muy pormenorizado acerca de la trayectoria industrial a lo largo de la convertibilidad, cómo se reprimariza el aparato industrial, cómo se simplifica el aparato industrial. Sí. ¿Tá? Es largo, es muy pormenorizado, por ahí pueden ir directamente a ver algunas tablas, gráficos, como para identificar ciertos hechos estilizados. En definitiva es lo que importa, estamos tratando de caracterizar un modo de acumulación. Y por Y después, último, el texto de Dalle, que se llama estratificación. Estratificación Social y Movilidad en Argentina, 1870-2010. Perfecto. Miren si es estilizado el texto. 1870-2010.
130 años de historia. 140 años de historia. Ahí. Tanto no viví todavía. No sé. Si es mucho, insisto, vean los gráficos. Y ustedes ya tienen un montón de discusiones de historia, ¿no? De hecho, en historia, me refiero en historia económica, están seguramente viendo algunas de estas cuestiones. Tráiganme, si, che, quiero, si vamos a hablar de eso que rigió del 76 hasta el 2001, que rigió como, no hay una unidad, hay múltiples fases ahí adentro, hay un periodo de dictadura y un periodo democrático. Es decir, bueno, hay muchas diferencias. ¿Por qué puede pensarse que hay un cierto hilo común como modelo de acumulación, aún cuando tenemos dictaduras y gobiernos democráticos? Bueno, es lo que está en discusión. Pero ustedes ya tienen lecturas de ahí, así que pueden cruzarle. Y no solo de historia, seguramente de su vida. Sí, crúcenlas que son bienvenidas. ¿Se entendió algo? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, muy denso hoy, Sí, un profe. poco denso. Espectacular. No, hoy estuvo bárbaro. Otros días ha sido bravo. No, Hoy tuve- estuvo re entretenido hoy. Ok. Ok. No sé hasta dónde llega la ironía ahí, pero bueno, sobre todo porque no puedo ver las caras, pero bueno, voy a suponer que son bien transparentes. No, no, a ver, en lo personal para mí, yo estoy en el trabajo y estoy escuchando con un oído y con el otro laburando y la clase espectacular, en serio. Muchas gracias. Bueno, me alegro. Me No, alegro. pues escuchabas al trabajo, no a la clase. Claro, por eso te da 10 puntos. Porque no la escuchaba. Cuando la Quiero escucha en salir detalle más corriendo del adelante va a trabajo. renegar. Le salía el partido de fútbol por el... Estimado, bueno, nos vemos la semana que viene. Dale. ¿Vale? Hasta el jueves. Hasta el jueves. Fuerte Muchas abrazo y gracias. gracias Hasta el jueves, Facu. por Fue estar. buen fin de. Hasta luego. Facundo, Cuídense. Gracias, profe. Muchachos, hasta el jueves. Adiós. Adiós. Facundo, ¿Sí? una preguntita Sí, Pablo. del texto de Aspiazu. Sí. Porque yo me estaba guiando por el programa y Sí. digo, pero ¿por qué dice que son tantas hojas si son menos de 20? En el programa dice que es de la 157 a 173. Pero cuando voy al texto son otras páginas, o sea, me quedo con, lo tengo que leer todo, no lo que dice el programa. No, lee lo que dice el programa. Ok, Lee lo que dice el programa. Si querés seguir leyendo, seguramente mal no te va a venir, pero en principio con lo que dice el programa, seguramente no, porque quiero creer que lo hice a conciencia y medianamente bien. En esas páginas queda condensada las ideas como fundamentales que queremos que extraigan o que podamos discutir a partir de ese texto. bien, bien. Sí, sí, precisamente dice páginas seleccionadas. ¿Sí? Así que en el programa, recuerden, cuando tienen libros muy largos, Mm, vayan a ver el programa antes por las dudas porque ahí identifica las páginas. A veces son muy largos, a veces es solo un recorte de eso. bien, 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 perfecto, gracias. Por favor, a ustedes. Chao, chao, ¿Listo? Chicos, abrazos, buena semana. igualmente.